Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 218 de tu cronomeditación. Es el Yux N10. Para comenzar el día, como todos los días, vamos a recitar el mandato y en este caso lo va a hacer Guilla. 1, 2, 3. N10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de reflejar produciendo el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la muerte. Nos guía la muerte. Uf. Eso significa que, bueno, rápidamente, a ver, ¿quién nos está guiando? Escuché bien, bueno, sí, nos está guiando B10. Porque la letra B es la que tiene el poder de la muerte. ¿Ok? Es el sello número 6. Y en este caso estamos en el sello número 18. Acordate que siempre nos va a guiar también un Yux que es del mismo color. Entonces es bastante fácil tratar de adivinar cuál es el guía, porque siempre es del mismo color y, y es del mismo tono. ¿Ok? Así que de 20 se resume a 5. Que son del mismo color. En este caso, la letra B es el segundo blanco. El primer blanco fue la letra H. H o F, cualquiera de las dos va bien para el sello número 2, que es el poder del espíritu. La letra B tiene el poder de la muerte. Después tenemos la letra U, que tiene el poder del corazón. Y después tenemos la letra R, que tiene el poder de la atemporalidad. Y al finalizar la matriz, en el sello 18, tenemos la letra N, N10, que es el día de hoy. Entonces, lo colectivo que reside dentro tuyo y que es encargado de la animación de todas las cosas que se encuentran alrededor tuyo, esa otra parte de vos mismo llamado Dios, el día de hoy está programado para poder desarrollar su actuación en el mundo utilizando el Yux N10. Por lo tanto, con la primer sensación con la que vas a amortiguar el día de hoy energéticamente en relación de la amortiguación que se desarrolla entre vos y el entorno físico es realizada con el Yux N10. Entonces, vamos a estudiar un poquito el mandato. Nos está diciendo que hoy es un día del rayo violeta, básicamente, porque es yo soy diseño. Y el diseño es la facultad que tiene el rayo violeta para poder desarrollar su arte. El arte es la esencia que adquiere el ser para poder almacenar los datos de una forma madura, o sea, para la maduración de los datos, en el almacenamiento de estos mismos dentro de tu propia alma. Entonces, si entendemos que el alma es algo que se desarrolla mediante la cubicación de la chispa vital que adquiere la forma física de tu cuerpo, esa alma que está relacionada a tu cuerpo observa el mundo conscientemente y almacena datos conscientemente dentro de su propia constitución física. Dentro de su propia constitución física, la chispa vital desarrolla la factorización de energía de esa constitución física y al desarrollar esa factorización de energía está también a su vez leyendo datos a través de un procesamiento digital de ceros y unos, que son los espacios que hay entre medio de no existencia entre los espacios de existencia. Los espacios de existencia es el episodio en que la chispa está encendida igualándose a una partícula subatómica. Y los episodios de no existencia es el instante de tiempo entre medio de un encendido y el próximo encendido, o sea, el estado de apagada, cuando la chispa vital está apagada. Se apaga tantas veces como partículas subatómicas hay, porque el apagado sucede entre medio de cada encendido. Y como te dije, cada encendido es la chispa vital siendo una partícula subatómica de tu cuerpo. Entonces, ese estado de apagado
se le da un valor, que puede ser un 0 o un 1. Entonces, de esa manera, al desarrollar su cubicación dentro de la grilla tridimensional de tu diseño de cuerpo físico de cada instante presente, la chispa en cada uno de esos instantes presentes leyó toda la base de datos de la creación, confiriéndole a sus espacios de no existencia la no vida del 0-1. Y de esa manera, digitalmente, al ser vida, al ser existencia, al estar encendida e igualarse a cada partícula subatómica, supo si el momento que hubo entre medio de ser y ser lo anterior, que fue otra partícula subatómica, fue un 0 o un 1. Entonces, al completar la cubicación de ese instante presente, con la composición de todos los ceros y unos que hubieron en los espacios de no existencia, termina leyendo la base de datos de toda la creación. Y de esa manera va a poder programarse para poder ser la próxima cubicación del próximo instante presente sobre el cual ya sabe cómo va a suceder. Entonces, ser crononauta es permitirle a la chispa tomar poder de uno mismo, hacer que esa chispa vital, que es la propia energía de uno mismo, adquiera conciencia en uno mismo, convirtiéndose en uno mismo, mejorando al yo soy que uno mismo es, y con la conciencia de saber qué es lo que va a suceder en el instante presente, subsiguiente. Por lo tanto, el crononauta va a tener la capacidad de adelantarse al tiempo en su razonamiento, y de esa manera en sus pensamientos va a poder empezar a recrear la obra de arte planetario a su gusto y deseo. Recordá lo que te comenté ayer y sobre todo hoy, que es el día del poder de la muerte. Al momento en que el crononauta logre poder tomar control absoluto de su propia creación de mundo que se está desarrollando actualmente de forma automática, acordate que el planeta Tierra es un funcionamiento automático en donde Dios, lo colectivo de tu conciencia, se desarrolla para poder ser todo lo que hay alrededor tuyo, a voluntad de lo que haya programado según lo automático del planeta Tierra. Pero al momento en que vos tomás conciencia como crononauta y empezás a hacer modificaciones de lo que hay creado, vas a dejar de existir en planeta Tierra. Aunque dentro de tu existencia todavía consideres que estás recreando el planeta Tierra, ya no es planeta Tierra, porque modificaste lo que hay programado automáticamente. Entonces eso hizo que en planeta Tierra tu cuerpo supuestamente murió, te enterraron, dejaste de existir. Pero lo que seguís creyendo que estás existiendo en realidad es, pasaste ya a la vida eterna, pasaste al cielo. Y en ese cielo ya estás recreando tu realidad. Mientras más consciente seas de que eso sucedió, de que tu muerte sucedió, más rápidamente vas a poder tomar control de toda la maya, o sea, de toda la ilusión de realidad que estás creando sensorialmente. Y de esa manera poder convertirte en la conciencia activa de tu propio Dios, de vos mismo como lo colectivo, de todo lo que hay afuera tuyo, pero que termina siendo gobernado esa actuación de Dios por vos mismo como el consciente de ser el yo soy del cuerpo físico en donde se desarrolla esta gran obra de existencia. Entonces, el día de hoy vamos a leer un poquito. N10 nos dice: perfecciono con el fin de reflejar produciendo el orden. Bueno, básicamente los días de tono 10 son días para perfeccionar. Esa es la acción fundamental. Quien perfecciona es quien está actuando en función de ser la energía del día. Entonces, como te he comentado 1000 veces, vos sos la energía de tu nacimiento. Y quien es la energía del día es lo colectivo que reside dentro tuyo y que se proyecta en tu prana
para convertirse en el prana de tu propio cuerpo en todas las cosas que supuestamente son del mundo. Entonces, prana en el día de hoy está creado en su constitución física de ser el entorno físico de vos mismo con el Yux N10. Entonces, el mandato en sí es para el prana, es para lo que se desarrolla en tu prana. Y volvemos a la idea de quién se desarrolla en mi prana. En tu prana se desarrolla Dios, y Dios es lo colectivo de vos mismo, reside dentro de vos mismo, pero se desarrolla en el afuera tuyo como si ese afuera existiese realmente. ¿Ok? Entonces, el mensaje al leer el mandato el día de hoy es para lo que reside dentro tuyo llamado Dios. De por sí, Dios lo sabe. Él sabe perfectamente la programación cronocrática. Quien no lo sabe sos vos. Pero al estar decretando y al estar recitando todos los días los mandatos, va a hacer que esa otra parte tuya de la gran dualidad del adentro y el afuera de tu existencia, esa parte tuya que es quien gobierna el afuera de tu existencia, tome conciencia absoluta de que vos ya sabés cómo es su programación, y eso va a hacer que comience un proceso de autorrevelación en tu propia existencia acerca de todo esto que el conocimiento cronocrático te está brindando. El saber la verdad de qué sos, de quiénes somos, de qué es Dios y de qué sos vos. ¿Ok? Produciendo el orden. Entonces, básicamente tiene que ver con la producción del orden. El día de hoy, produciendo el orden, voy a poder perfeccionar con el fin de reflejar. Y lo que voy a reflejar es eso que sello la matriz del sinfín con el tono planetario de la manifestación. Voy a poder reflejar el sinfín, el orden que se establece en el sinfín. ¿Y el sinfín qué? ¿De qué? De lo que voy a reflejar, de lo que se va a reflejar. Lo que se va a reflejar en el afuera tuyo, lo que se va a reflejar interiormente en vos mismo, en tu imaginación, en tus pensamientos, etc. Bueno, mi querido amigo, espero que esta información te haya sido útil. Lee cuantas veces necesites el mandato y nos vemos mañana. Chao, chao.